Buenas noches, amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo desde la parte del Pacífico nariñense hasta Punta Gallinas, allá en Roacha, cerca de La Guajira. Bueno, amigos, amigas, este día martes 18 de marzo del año 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, doctor de doctores, decretará el día cívico. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún empleador o patrón, como se puede decir, podrá despedir a sus empleados por querer participar en la marcha de ese día. Porque ese día vamos a marchar todos los colombianos en defensa de las reformas sociales, en defensa de la democracia, en defensa de nuestra dignidad. Así que ese día 18 de marzo del año 2025, el presidente Gustavo Petro decreta día cívico. Y eso significa, por ser día cívico, que no pueden tomar la excusa de que, ¡ay! Se nos bloqueó la vía, la gente no podrá llegar al trabajo, aquello, lo otro. No, señores, ningún empleado ese día trabajará, porque ese día será oficialmente decretado como día cívico para poder marchar en todo el territorio nacional colombiano en la defensa, en la reclamación de nuestros derechos, porque nuestros derechos han sido pisoteados, han sido violados por 8 congresistas en el Congreso que pertenecen a la Comisión Séptima, y que esos congresistas, cuyos nombres son el señor Alirio Barrera, el otro es el señor Pinto, la señora Nada Biel, algo así, el señor Honorio, y 2 que tienen que ver con respecto a partidos religiosos como son Mira y Caminos Justos y Libres. Bueno, no sé qué tanto será lo justo y lo libre, pero lo cierto es que esos 2 partidos que son religiosos, pues se fueron en contra del pueblo. ¿Y cómo se fueron en contra del pueblo? Sus representantes de esos partidos negaron el derecho de los derechos laborales de más de 1.300.000 trabajadores colombianos. Negó a 50.000 estudiantes del SENA contrato de aprendizaje con derecho a un salario mínimo legal vigente. Negaron a 40.000 madres comunitarias el derecho a tener un salario mínimo legal vigente. Negaron el poder empezar las horas extras a partir de las 6 de la tarde en adelante. Negaron las horas extras del día dominical y sábado después de cierto horario, y los festivos. Cuando todo esto nosotros los teníamos mucho antes de que llegara Uribe, es decir, antes del 93, gozábamos de eso los colombianos, pero llegó el señor Uribe y estableció su tal ley 100 y la ley 50, y adiós, chao, chao a las horas que empezaban a partir de esa hora, porque luego decretaron que entonces las horas extras tenían que empezar a partir de las 9 de la noche, es decir, muy canallamente ponían a los empleados a trabajar en los centros comerciales, en los establecimientos comerciales hasta las 9 o 10 de la noche. Pero eso sí, tenían que comenzar antes de las 9 de la mañana. Qué bonito, qué chévere, tenían esclavos y esclavas. Eso es lo que el presidente Gustavo Petro está defendiendo. Eso es lo que el presidente Gustavo Petro está buscando todo el tiempo. Dignidad para el trabajador colombiano. Manifestaba el presidente Gustavo Petro
que en tantos siglos no ha salido un campesino pensionado, porque los campesinos casi nunca tienen un salario, viven de jornales, no tienen un empleo indefinido, o sea, con un contrato indefinido, nada de esas cosas. Entonces no tienen nunca posibilidades de pensionarse. Y esta reforma estaba buscando todo eso, la reforma laboral buscaba todo eso, buscaba construir más dignidad en el trabajador colombiano. Y fue pisoteado por estos señores. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer a esta gente, nos podemos ir directamente a mirar cosas como, por ejemplo, las siguientes. Vamos a mirar eso rápidamente. Bien, entonces vamos a mirar una cosa muy interesante aquí. Acontece que de los senadores de la Comisión Séptima del Senado en el Congreso, tienen ciertas características curiosas que todos los colombianos deben de conocer ya. Y estas son las siguientes. De acuerdo al periodista Hernán Muriel, dice, marzo 11, pero ¿se dan cuenta quiénes están hundiendo la reforma laboral en el Congreso? Pregunta. Entonces dice así, Nadia Viel, aquí la tenemos, Nadia Viel, ella. Su padre, Paraco, condenado, hermano envuelto en grandes casos de corrupción, clan parapolítico de Bolívar. Otro, Honorio Hernández, aquí lo tenemos, Honorio Hernández. Tío Paraco condenado, esposa cuestionable relacionado con el corrupto Jorge Pretel. Miguel Ángel Pinto, acá lo tenemos, este que está aquí. Cuñado narcotraficante, relaciones familiares y aportantes de campaña bien jodidos. Y el señor Alirio Barrera, cuñado capturado por compra de votos, familia investigada, casos cuestionables en Casanare. Entonces, esos son ellos. Y por otro lado está Mira y Caminos Justos y Libres, que son partidos políticos, cristianos, con iglesias, piden el diezmo, tienen cualquier cantidad de gente en sus iglesias, pero ni un tricito para defender a esos trabajadores que van a esas iglesias, porque casi siempre los que van a esas iglesias son personas pobres, personas tal vez de estratos no medios, sino menos de ese estrato medio. Personas con problemas terribles, falta del trabajo, endeudados hasta más no decir, y esperando a ver si estos partidos religiosos los podían ayudar, porque prácticamente era como la esperanza, ¿no? Que de pronto en el Senado, por ellos ser de partidos cristianos o partidos religiosos, iban a ayudar al pueblo colombiano, y no lo hicieron. Todo el tiempo tomaron fuerza para negar el derecho laboral a esas personas feligreses que participan, que van, que visitan esas iglesias de Mira, que hay en diferentes partes de Bogotá y en Colombia. Y por otro lado, Caminos Justos y Libres. Entonces ahí podemos ver que relativamente esta gente, nada de nada, todo terrible. Ahora bien, si nosotros echamos una miradita, por ejemplo a través de Cuestión Pública, y miramos algunos pequeños detalles especiales, vamos a mirar. Entonces, miremos, por ejemplo, y conozcámoslo un poquito mejor al señor Miguel Ángel Pinto Hernández, senador, y quien hace parte de la Comisión Séptima del Senado y quien negó la reforma laboral este 11 de marzo del año 2025. Quien la negó y le negó a 1.300.000 trabajadores posibilidades de tener sus horas extras a partir de las 6 de la tarde,
sus horas extras de los días dominicales y festivos, y a los estudiantes del SENA, 50.000 estudiantes del SENA con contratos de aprendiz tenían derecho a recibir un salario mínimo, ya no. Y las madres comunitarias, que son 40.000, tampoco. Entonces, este señor Miguel Ángel Pinto Hernández, veamos, en el Congreso lleva 8 años. Su patrimonio está en 111.979.000. Bueno. Entonces, Miguel Ángel Pinto es cuñado del fallecido narco Ernesto Tavera, cuya madre, Zoraida Rodríguez, fue socia del senador en el 2009. En febrero del 2010, la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos secuestró y embargó 10 negocios de la familia Tavera, entre los que se encontraba uno de la socia de Pinto. En el 2011, tras el cambio de fiscal, la medida fue levantada. 3 hijos y 2 hermanos del senador han suscrito contratos con entidades públicas, mientras Pinto ha estado en el Congreso. En total suman 22 contratos por más de 648 millones de pesos. Pinto es aliado de Edgar Jesús Rojas, director regional de Invías. Uy, vea pues, Invías, y aquí en Invías hay corrupción impresionante, que ahí está salpicado el señor Efraín Cepeda Saravia y Catherine Miranda. Para Santander, Rojas aportó a la campaña de Pinto en el 2010. Su hermana, Erika Rojas, aportó en la campaña del 2014. Fue asesora cuarto en la UTL de Miguel Ángel Pinto entre el 2016 y el 2018. Y desde entonces ha integrado empresas de familiares de la esposa del senador. Otro aliado de Pinto es Omar Lengerque, rector de la IES Pública o Unidades Tecnológicas de Santander, la UTS. Susana Lengenque, hermana del rector, fue asistente 1 de Pinto en el 2018. William Pinto, hermano del senador, fue nombrado director del Departamento de Humanidades de las UTS, y Jorge Pinto, otro hermano suyo, lideró una auditoría del ICONTEC a las UTS en el 2018. Sonia Sánchez, exalcaldesa de Sabana de Torres, Santander, también aportó a la campaña de Pinto. Sánchez fue señalada por alias Ernesto Báez, comandante político del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. ¡Ojo! Estos son paramilitares, de apoyar a la organización paramilitar con contratos desde su administración. ¡Qué tremendo! Aquí como se puede decir, la descripción del senador Miguel Ángel Pinto Hernández, y es uno de los que está en este momento atacando en los medios de comunicación tradicionales, Blue, FM, W, Caracol, RCN, diciendo sin pruebas y calumniando que el presidente Gustavo Petro está amenazando a estas personas y que las va a mandar a asesinar, y un poco de cosas estúpidas que no son ciertos. Entonces, para este señor Miguel Ángel Pinto Hernández le decimos lo siguiente: que más bien mire qué va a hacer el día 18 de marzo del año 2025, porque se decreta día cívico y todos vamos a salir a marchar. Obviamente, salimos a marchar como si fuera una fiesta. Salimos a marchar para escuchar los tambores, salimos a escuchar para ver a los bailarines, salimos a escuchar para ver enarboleando los carteles de par en par que dicen: ¡viva el proyecto progresista! Vamos a sacar adelante las reformas sociales, pensional, la salud, la laboral.
Vamos por una Asamblea Nacional Constituyente. ¡Viva la consulta popular! Eso es lo que vamos nosotros allí a salir, a pregonar, a decir, pero en ningún momento vamos a salir a atacar a nadie. Es más, el mismo presidente Gustavo Petro lo dijo muy claramente. Ningún soldado de la patria se atreverá a levantar su fusil o su arma para atacar a un ciudadano colombiano. Ninguno. No están autorizados para esas cosas. Así que si intenta por alguna razón el alcalde de Bogotá, Galán, sacar el ESMAD en un día cívico, mamola, porque se le va hondo. Ese es el prontuario del señor Miguel Ángel Pinto Hernández. Esas son las características de ese honorable senador que de honorable no tiene absolutamente nada, que es una persona extremadamente perezosa, que ni siquiera tiene valores para leer. No se dio a la puntualidad de debatir, de evaluar, de discutir la reforma laboral. Simplemente y llanamente, con la pereza, tomaron la decisión de decir: negamos la reforma laboral. Ahora tenemos aquí a la señora Nadia Giorgetti Left-Scaf. Ella lleva 5 años en el Congreso. Su patrimonio está valorado en 1.280.479.000 pesos. 1.280 millones y pico de pesos. Para estar en el Congreso 5 años. ¿Quién es ella? Nadia Left-Scaf lleva 2 periodos como senadora del Partido Conservador. Su hermano Vicente Antonio asumió en el 2020 como gobernador de Bolívar. Tras un escándalo familiar que involucró a su padre Vicente Left-Scaf, 4 veces senador y condenado por parapolítica, y su primo Miguel Torres Scaf, gerente de Aguas de Bolívar, quien renunció en el 2019 tras hablar del cobro de comisiones de un 15% para la adjudicación de contratos en el departamento, o sea, lo que llamamos nosotros coimas. Entonces, como nos damos cuenta, bien bárbaro, porque son supremamente corruptos y aparte de eso con familiares involucrados en parapolítica. Bueno, ahora viene el turno para el señor Honorio Miguel Hernández Pinedo. Lleva 6 años en el Congreso y su patrimonio está avaluado en 347.275.000. ¿Quién es el señor Honorio Miguel Hernández Pinedo? Senador que pertenece a la Comisión Séptima del Senado y que firmó para que se hundiera la reforma laboral el día 11 de marzo del año 2025. Honorio Hernández Pinedo, senador por el Centro Democrático, es sobrino del ex senador Miguel Pinedo Vidal, condenado en el 2012 por concierto para promover grupos armados al margen de la ley. Desde su curul, Honorio Enríquez se opuso al acuerdo de paz con las FARC y promovió la campaña del no en el plebiscito. En el 2019, su esposa Angélica Guzmán suscribió un contrato con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas por 30.100.000 pesos para apoyar las fases de la ruta de reparación colectiva étnica. ¿Cómo sería eso? Yo creo que ahí se tuvo que haber perdido cualquier cantidad de platica. En el 2010, Honorio Enríquez compró un apartamento en Santa Marta a Jacobo Noguera, investigado en el 2018 por la Fiscalía por presuntamente entregar sumas de dinero al magistrado Jorge Ignacio Pretel para que favoreciera con un fallo a Recaudos y Tributos, empresa que dirigía Noguera. El año siguiente de la compraventa, Honorio Enríquez vendió el apartamento por 10 millones menos del valor por el que lo había comprado a Noguera. Como lo cuento, Cuestión Pública, Enríquez fue uno de los
asistentes a la boda de la hija de María Claudia Daza, asesora del ex senador Álvaro Uribe Vélez, involucrada en una investigación en contra del presidente Iván Duque por el caso de la ñeñe política. Su hermano Hernando Antonio Hernández fue nombrado director regional del Magdalena del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, en 2019. Y en el 2023, al señor senador Alirio Barrera por el Centro Democrático, tiene un familiar que fue capturado por presunta compra de votos. Tenía cualquier cantidad de dinero, como 35 millones, en su carriel y en el carro con el que se movilizaba, y cualquier cantidad de material de propaganda política de la candidatura a la gobernación de Casanare del Centro Democrático, Marisela Duarte, esposa del senador y es precandidato presidencial. Entonces, ¿quién era ese personaje? Pedro Álvarez, un yerno del senador del Centro Democrático Alirio Barrera, conocido por haber entrado al Congreso de la República en caballo, fue capturado en el municipio de Manizales el 27 de octubre cuando se movilizaba en una camioneta con una importante suma de dinero y elementos de propaganda política. Entonces, como nos damos cuenta, estos 4 senadores no son peritas en dulce. Cada uno de ellos tiene una historia tremenda. Entonces, realmente aquí, lamentablemente, lo que hubo fue una enorme pereza, como lo transmitió Inti Asprilla, una enorme pereza para debatir la reforma laboral. Y lo más curioso es que ellos siempre van a apuntar que se la sabían de memoria y que según ellos eso no procedía y que según ellos no debían de debatirse en esas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión es que ellos, con su enorme embarrada tan tremenda, pues gracias a esa embarrada tan bestial, nuestro presidente hoy convoca a su pueblo el día 18 de marzo del 2025, siendo día cívico, para que la gente, para que todos los colombianos marchemos para defender nuestras reformas sociales, pensional, la de la salud y la laboral. Y asimismo, a través de una consulta popular, vamos a tener la oportunidad de que esa parte, a todos los colombianos en cualquier parte del territorio de Colombia, desde donde usted esté, nos den la dignidad por tener un trabajo bien remunerado, con todas las de la ley, porque solamente cuando tenemos un trabajo con todas las de la ley es cuando tenemos la oportunidad de poder pensionar. Tenemos la oportunidad de poder tener una casa. Tenemos la oportunidad de poder comprar algún activo como un carro, ¿sí? Tenemos la oportunidad de que si no tenemos casa y vamos a vivir en arriendo, por lo menos cada mes tendremos lo del alquiler, poder pagarlo y no estar penando como hoy podemos ver a muchos jóvenes en Colombia. En alguna parte de Colombia penan porque muchas veces como no tienen un buen trabajo y el poquito trabajo que tienen no se lo pagan porque simplemente hay empleadores, canallas y viles que son explotadores y solo quieren tener a la gente como esclavos y esclavas. Entonces, como no son denunciados ante la línea de corrupción 157, entonces pueden hacer de sus maldades todo lo que se les dé la gana y los jóvenes pobrecitos tienen que seguir sufriendo eso. Entonces, por esa razón es que en este video de esta noche denunciamos a esas personas y eso que nos faltó, el de la mira y el de Caminos Justos y Libres. Pero estos fueron los personajes que un
dieron la reforma laboral. Entonces, por el Partido Cristiano, mira, la representante Ana Paola Agudelo. Y por el lado del Partido Colombia Justa Libres está la señora Lorena Ríos. Estas dos mujeres que hacen parte de esos partidos cristianos negaron los derechos y las dignidades de los colombianos como trabajadores en este país. Entonces, por eso estas personas, lamentablemente, su religión no está reflejando que de verdad están con el pueblo, sino que están es con los ricos, pero no con el pueblo. Bueno, amigos, amigas, aquí termina mi video. Muchas gracias a cada uno de ustedes esta noche. Les deseo un buen descanso y nos vemos en otro próximo video. Hasta pronto.